Hola, estás en Emilius VGS. Utilizar la realidad aumentada para impulsar un negocio es una de las metas más importantes para los emprendedores y creadores de filtros. Por eso, hoy haré una introducción sobre cómo emplear el Target Tracker en una camiseta. Haremos 3 ejemplos, una con imágenes y partículas, otra con el Keyframe Patch y finalmente con un objeto 3D. Además de brindarte tips y sugerencias del proceso. No te olvides que todos mis archivos se encuentran en mi Patreon. Y también puedes apoyarme a través de una suscripción de YouTube. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero con el Target Tracker. Como verás en el Patch Editor, ya viene con información para situar correctamente el marcador, la cámara, el device y los otros patch que permitirán una mejor estabilidad en la visualización de los elementos. Hay que aclarar que Android presenta problemas cuando trabajamos con este tracker. Espero que se pueda solucionar este inconveniente. Sin embargo, este tutorial funciona para cualquier dispositivo. En estos momentos vamos a utilizar el Fixed Target Tracker para agregarle una textura. Por lo general, en camisetas se utiliza el modelo de color basado en CMYK. Este es ideal para impresiones. En cambio, el RGB es para utilizarse en pantallas. Por eso, lo primero que debes tener en cuenta es que tanto tu logo como la camiseta deberían verse idénticos o similares en formato CMYK. El siguiente paso, como es evidente, tenemos que utilizar nuestro logo. Y aquí suele haber un debate. ¿El logo va con fondo de color o con fondo transparente? Vamos a hacer la prueba primero con el fondo transparente, pero te daré un spoiler. No funciona tan bien. Importaremos el archivo. Ahora vamos a agregar un Null Object y luego un plano. A este plano le creamos un material y como textura le agregaremos nuestro logo pero en RGB. Ahora, para que calce perfecto, tenemos que hacer ajustes en la escala. Podemos quedarnos aquí, pero le haremos una animación simple. Usaremos el Pulse y modificaremos para que tenga una mejor presencia, tomando en cuenta el dato de la escala. ¡Genial! Y para completar el efecto, agregaremos partículas. El emitter será tipo plano. El space estará en local. Reducimos solo un poco el bitrate. Y respecto al material, utilizamos el material 0, que ya hemos trabajado previamente. Modificamos algunos detalles. ¡Listo! ¿Quieres ver cómo queda? ¡Vamos a probarlo! Se demoró en detectar el logo, pero cuando lo hizo se pudo captar bien el efecto. Lo bueno que ahora el Target Tracker de SparkR funciona para que una vez es detectado ya permanezca en la escena. Como podrás darte cuenta, lo he probado con Android y iPhone. Vamos al siguiente ejemplo, con el Keyframe Patch. Quitamos el check al visible del primer Null Object y creamos un segundo Null Object. Ahora agregamos un simple objeto circular. Lo arrastramos dentro de la jerarquía del nuevo Null Object. Modificamos su escala. Para poner las cosas más interesantes, vamos a cambiar de color a dicha esfera.
por un color más llamativo, por supuesto. En el Patch Editor llamamos al Keyframe Patch y lo conectamos con la posición de la esfera, de esta manera. En estos momentos entramos al patch del keyframe. Hice un video completo al respecto. Aparecerá un link en estos momentos. Felizmente, como tengo un null object, puedo mover todos los elementos que lo conforman para acercarme al inicio de mi logo. Lo que haremos es trazar una trayectoria para que el círculo se mueva por todo el logo, haciendo un efecto interesante. Aumentaremos la duración. Ya sabes, presiono este botón y vamos generando puntos claves. Ahora trabajaremos cuidadosamente para ubicarlo de manera correcta. Es todo un proceso detallado para lograr el efecto deseado. Claro está que dependerá de la forma de tu logo. Paciencia para hacerlo bien. Cuando terminemos, salimos hacia el Patch Editor y lo conectamos con un Loop Animation. Podemos controlar la animación haciéndola que se mueva más despacio. Antes de lanzar la prueba, vamos a cambiar la textura del Target Tracker por un logo con fondo blanco. Son prácticamente iguales a simple vista, pero notarás la diferencia en estos momentos. El de la derecha no ha detectado el filtro o tardará en responder. Este es el tracker con transparencia. En cambio, el de la izquierda rápidamente activó el efecto. Tiene una buena presencia. Ya sabes, maneja la coordenada X, Y, Z para lograr un efecto interesante con el Keyframe Patch. Bien, ya vamos por el último efecto. Usaremos un objeto 3D. Hace unos meses hice un video sobre cómo crear un objeto 3D a partir de una imagen 2D. Te recomiendo el video porque aquí pasaremos a implementarlo directamente en SparkR. El segundo null object le quitaremos el check de visible y creamos uno nuevo, para luego agregarle nuestro objeto 3D en la jerarquía correspondiente. Por supuesto, tenemos que ajustarlo. En el proceso de creación del objeto 3D, hice que cada parte importante del logo tuviera la opción de agregar el color correspondiente. De esta manera podemos editarlo sin problemas. Solo tienes que agregarle un nuevo material y elige un color. Es decir, podemos modificarlo a nuestro gusto. Incluso cambiarle totalmente toda la apariencia. ¡Vamos a probarlo! Por supuesto, no lo voy a dejar así. Quiero agregarle el color original. Ahora sí, mucho mejor. Como verás, con el Target Tracker podemos hacer efectos muy interesantes. Sabemos utilizar adecuadamente las herramientas. Ahora recuerda que primero debes tener los objetivos de una manera clara. Por ejemplo, ¿para qué realizas el efecto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo utilizarían los clientes dicho efecto? ¿Y cuál es el impacto que quieres conseguir? Todas estas ideas te servirán para aterrizar la propuesta. ¿Qué te pareció el video? Déjame tus ideas en la caja de comentarios. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.